Buenas tardes, buenas tardes. Profesor Campos, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Roland? Buenas tardes. Profesor Campos, podemos empezar ya. Ok, gracias. Muchachos, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar. Hoy día vamos a trabajar, vamos a repasar lo que hemos hecho en la semana, tanto el tema de caída libre vertical como el tema de movimiento parabólico vertical, movimiento parabólico y caída libre. Vamos a recordar algo, chicos. Buenas tardes a todos los que están entrando. Recordemos que en ambos casos, tanto el movimiento vertical como el movimiento parabólico son movimientos de caída libre. Los dos son movimientos de caída libre. ¿Por qué decimos que es de caída libre? Porque simplemente en estos movimientos no va a actuar la resistencia del aire sobre ellos. La única fuerza que actúa sobre el cuerpo en caída libre es el peso. Y si es la única fuerza que actúa el peso, entonces la única aceleración que vamos a considerar aquí es la aceleración de la gravedad, la cual sabemos que permanece constante, ¿no? Teóricamente se considera como constante. Tengan en cuenta algo. El movimiento vertical o el movimiento parabólico de caída libre siempre se trabaja en el vacío. Vacío, lugar donde no existe la resistencia del aire. A ver, muchachos, vamos a recordar un poco, vamos a trabajar un poco la parte práctica. Bien, y empezamos siempre de lo más simple a lo más complejo. Empezamos primero trabajando caída libre vertical. A ver, chicos, vamos rapidito de lo más, repito, lo más simple a lo más complejo. A ver, revisamos el material de caída libre entonces. Pregunta 4 dice, Carlitos jugando con su onda lanza una piedra verticalmente hacia arriba con una velocidad de 50 metros por segundo. Determinar cuánto tiempo en segundos debe transcurrir para que el cuerpo adquiera una velocidad de 10 metros por segundo hacia abajo. Bueno, ¿qué significa que tiene que tener una velocidad de 10 metros por segundo hacia abajo? Eso quiere decir que la piedra ha sido lanzada con 50 metros por segundo, ha alcanzado su altura máxima y luego ha empezado a regresar, ha empezado a bajar. Y en un momento determinado va a tener una rapidez de 10 metros por segundo. La pregunta es, ¿cuántos segundos tienen que transcurrir hasta ahí? Bueno, primera pregunta, ¿cuánto tiempo demora en subir? ¿Cuál es el tiempo de subida en este caso? ¿6 segundos? 5 segundos. 5 segundos, 5 exacto. segundos. 5 segundos es el tiempo de subida. La pregunta fue, ¿cuál es el tiempo de subida? No olvidar que para llegar al tiempo de subida hay que dividir la velocidad inicial, que es 50, entre la gravedad que vale 10. Y el tiempo que demora en bajar hasta que alcance una velocidad de 10 metros por segundo sería un segundo. Claro, porque la aceleración de la gravedad hace que aumente la velocidad de 10 en 10 cada segundo. Entonces, ahora sí, el tiempo total de vuelo, el tiempo total hasta que la velocidad sea 10 metros por segundo hacia abajo sería, ahora sí, 6 segundos. Siempre recuerden, para poder trabajar el problema y hacerlo bien, digamos, de una forma adecuada, consejo, primero grafiquen, dibujen. Y una vez que tú has dibujado, va a ser mucho más fácil resolver el problema. Vamos con la siguiente pregunta. En la pregunta 12 me dicen, se lanza un objeto verticalmente hacia abajo comprobándole que desciende 180 metros en 5 segundos. ¿Cuál fue la velocidad inicial de lanzamiento? A ver, primero graficamos. ¿Qué significa se lanza? ¿Qué debemos entender cuando me dicen se lanza? Que hay una fuerza inicial. Ok, ya, pero acuérdate que en cinemática no se trabaja fuerzas. Ya, ok, va a haber una fuerza que le imprime una velocidad. Pero en cinemática, en este caso en caída libre vertical, vamos a decir que se lanza, significa que tiene velocidad inicial. ¿Sí? No hablemos para nada de fuerza, solamente hablemos de velocidades en este caso. Entonces, si se lanza, quiere decir que se le ha imprimido una velocidad al inicio, una velocidad inicial v. Luego de recorrer 180 metros, según el problema, dicen que han transcurrido 5 segundos. Calcular esa velocidad inicial de lanzamiento. Una pregunta, muchachos, para todos. Para poder aplicar una fórmula de caída libre vertical, yo tendría que tener ¿cuántos datos como mínimo? ¿Cuántos datos hay que tener para aplicar una formulita? 3 mínimo, ¿cierto? Muy bien. Y una pregunta tiene que ser. En este caso tengo la pregunta que es la velocidad inicial. ¿Cuántos datos tengo? 2.
Parece 2. Pero en realidad hay 3 dos. más la gravedad. La aceleración. La aceleración de la gravedad, considerando que estamos trabajando en la Tierra, sabemos que vale teóricamente, bueno, para forma práctica, 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Forma práctica. Muy bien. Chicos, ahora sí, ¿qué fórmula utilizarían ustedes ahí? Si tienen 3 datos, que son la altura, la distancia, el tiempo, la gravedad, y te piden la velocidad inicial. ¿Qué es lo que no tienes ni como datos ni como pregunta? ¿Qué es lo que La no tenemos? velocidad final. La velocidad final, ya. Entonces, si no tengo la velocidad final ni como dato ni como pregunta, ¿qué fórmula me conviene utilizar? Esta de la distancia. La distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pregunta, ¿por qué se pone más? No te olvides que se pone más. Porque el objeto está, bueno, está descendiendo. Está bajando. Está Exacto. yendo Por el a favor de la objeto, muy gravedad. bien. Cuando el objeto sube, se pone menos porque estaría desacelerando. Cuando el objeto baja, se pone más porque está acelerando. Depende del objeto, si sube o baja. Muy bien. En este caso, la distancia sería 180, la velocidad sería 5, perdón, la velocidad es lo que quiero hallar por el tiempo que vale 5, más un medio de la gravedad que vale 10 por el tiempo que es 5 al cuadrado. Chicos, un medio de 10 sería 5 por 5 al cuadrado, que es 25. Sale 125, ¿no? Y si 180 es igual a 5b más 125, quiere decir que 5b vale 55. Por lo tanto, la velocidad vale 11 metros por segundo. Yo te aconsejo algo, ¿no? Para que puedas trabajar de repente un poco más rápido también. Simplifica. Tú sácala aquí quinta. ¿Cuánto es quinta de 180? Ah, 36. ¿Cuánto es quinta de 5? 1, me queda b. ¿Y cuánto es quinta de 5 al cuadrado? Sería 5. Y te queda acá un medio por 10, que es 5 por 5, 25. ¿No? Entonces b más 25 va a ser igual a 36, b vale 11. Simplifiquemos. Esa es matemática, pero simplifiquemos. Ya trabajemos simplificando. Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, avanzamos entonces. Pregunta número 23. Un cuerpo se deja caer de una altura de 45 metros. ¿Con qué velocidad llega a chocar con el piso? ¿Qué significa ahora se deja caer? ¿Qué entendemos cuando nos dicen se deja caer? La velocidad inicial es 0. Perfecto, la velocidad inicial vale 0. Muy bien. Entonces, la velocidad inicial es 0, ya que se deja caer un cuerpo desde una altura de 45 metros. La pregunta es, ¿con qué velocidad llega al piso? Bueno, cuando llega al piso va a tener una velocidad. Muchachos, acá nosotros podemos hallar la rapidez rápidamente con una ecuación. ¿Cuántos datos tengo en total? ¿Cuántos datos ves en ese ejercicio? Ahora chicos, la pregunta es ¿cuántos datos La ves? distancia, velocidad inicial, bueno, la aceleración de la gravedad también. O sea, veríamos 3 datos. Y si hay 3 datos, muy bien, tendríamos que hallar la velocidad final. ¿Qué es lo que no tenemos ni como dato ni como pregunta? El tiempo. El tiempo, ¿cierto? Y si no tenemos el tiempo ni como dato ni como pregunta, podemos usar aquella que Velocidad velocidad final final al al cuadrado es cuadrado. igual a inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la distancia. ¿No? Como esto vale 0, nos queda al final que esta velocidad al cuadrado va a ser igual a 2 veces la gravedad, que vale 10, por la distancia, que vale 45. Chicos, 2 por 45 es 90, por 10 sería 900. Y raíz cuadrada de 900 sería 30. ¿Ves? Esa sería la respuesta. Ahora, hay un detalle aquí. Hay un detalle. Esa es una forma de trabajar, es una forma de resolver el problema. Otra forma, y para practicar un poquito voy a hacerlo de otra forma, repito, para practicar, es si conociéramos el tiempo. Si nosotros conocemos el tiempo, ya conocemos la velocidad final. Pregunta, ¿cómo podríamos hallar el tiempo conociendo la distancia, conociendo la altura? Igualándolo a 5t cuadrado. ¿Y por qué puedes usar 5t cuadrado en este caso? La velocidad inicial es 0. Muy bien. La velocidad inicial vale 0. Cuando la velocidad inicial valga 0, entonces podemos decir que la distancia es 5t cuadrado. Entonces, como esa distancia vale 45 metros, decimos que 45 es igual a 5t cuadrado, donde t cuadrado va a ser igual a 9, entonces el tiempo va a ser 3 segundos. Muchachos, si el tiempo vale 3 segundos, ¿me pueden decir cuál es la velocidad final? Si parte con 0, entonces luego de... 30 metros. Claro, cada segundo va aumentando su velocidad en 10 metros por segundo. En 3 segundos aumentará a 30 metros por segundo. ¿Ves? Sale exactamente lo mismo.
Al final tú eliges qué es lo que quieres aplicar. Pregunto, ¿lo que hemos hallado qué es? ¿La velocidad? A ver, ¿qué hemos hallado cuando decimos 30 metros por segundo? ¿A qué nos referimos? Módulo. Al módulo, ¿cierto? ¿Y cómo se llama el módulo de la velocidad? Rapidez. Rapidez, exacto. O sea, lo que hemos hallado aquí en realidad es la rapidez. La rapidez es 30 metros por segundo. Si tú quieres la velocidad, tienes que incluir el vector unitario. Dime, el vector unitario cuando la velocidad veo que va hacia abajo, ¿cuál sería? ¿Cuál es el unitario vertical hacia abajo? J, menos J. Menos j, claro. Si va hacia abajo tiene que ser negativo, ¿no? Y en la vertical se pone el vector unitario j. O sea, sería menos 30j metros por segundo. Esa es la respuesta. Esa sería la velocidad final. Ya sabes, hay varias formas de poder resolver un problema. Lo que tú tienes que saber siempre es, o tener en cuenta que hay diferentes formas y tratar de buscar esas diferentes formas. ¿Sabes qué va a suceder, muchachos? Cuando a veces nos quedamos en una sola forma para poder trabajar el problema y nos cambian la figura, con esa forma de repente es más complicada. Cuando tú tienes varias formas de resolver el problema, puedes ver en un examen y decir, ah, yo puedo aplicar esto aquí, me conviene mejor aplicar esto acá. Buscar alternativas y buscar lo más sencillo. Pregunta 28. A ver, este problema es un problemita interesante para analizarlo. 28 dice, desde el suelo, un proyectil se lanza verticalmente hacia arriba. Halle esta velocidad, o sea, la velocidad de lanzamiento, tal que entre los instantes 4 y 7 segundos no haya desplazamiento. A ver, te pregunto, ¿qué significa que en esos instantes no hay desplazamiento? A ver, ¿qué entendemos con que no hay desplazamiento? ¿Está en el mismo punto? Exacto, están en el mismo punto, o están en el mismo nivel, como dice su compañera. Muy bien. Exacto. Como es caída libre vertical, recuerda que baja por la misma línea. Entonces, si te dicen que entre 4 y 7 segundos no hay desplazamiento, eso quiere decir que en 7 segundos regresó al mismo lugar donde estaba en 4 segundos. Están en el mismo lugar, en el mismo punto, al mismo nivel. Muy bien, entonces vamos a hacer esto, mira. Lanzamos, fíjate, lanzamos un objeto con una velocidad v. En un momento, en 4 segundos, va a encontrarse por aquí. Dime, y en 7 segundos, cuando el cronómetro marca 7 segundos, tienen que encontrarse en el mismo nivel, o sea, en el mismo lugar, en otras palabras. Lo separamos para que se pueda apreciar mejor. Mira, este es el cronómetro. Cuando se lanza el cronómetro marca 0 segundos. Después de 4 segundos, el móvil está aquí. Y después de 7 segundos tiene que estar en el mismo lugar, al mismo nivel. Solamente que en 4 segundos el móvil tiene que estar subiendo. Y en 7 segundos el móvil tiene que estar bajando. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad de lanzamiento? A ver, vamos a analizar y vamos a pensar un poquito. Dime, desde 4 segundos, partimos desde 4 segundos hasta 7 segundos. Entre 4 y 7 segundos el móvil sube y luego baja hasta el mismo lugar. Va a emplear un tiempo en subir y un tiempo en bajar. ¿Cómo tienen que ser esos dos tiempos? Iguales. Que en subir y en bajar. Iguales, muy bien. Ahora, pregunta, pero si tienen que ser iguales, ¿me puedes decir cuál sería el tiempo total en viajar desde 4 hasta 7 segundos? ¿Cuál es el tiempo que debe emplear desde 4 hasta 7 segundos en total? 3 segundos, muy bien. Entonces quiere decir que solamente la subida, ¿en cuánto tiempo lo hará? En la mitad, en 1,5. Muy bien. Y de regreso va a emplear 1,5 también. Ahí está. Desde 4 a 7 segundos pasan 3 segundos, 1,5 subida y 1,5 bajada, ya que llegan al mismo nivel. Ahora, mi pregunta es, ¿y cuánto tiempo demorarán en llegar desde aquí hasta aquí? A ver, ¿qué opinas? ¿Cuánto tiempo demorarán en llegar hasta ahí? 4 segundos. Muy bien. Por el cronómetro marca. Mira el cronómetro. Aquí marcaba 0 y aquí marca 4 segundos. Eso quiere decir que el tiempo que empleado en llegar hasta ese punto sería 4 segundos. Y al averiguar ello, yo ya conocería el tiempo de subida.
Dime, ¿cuánto vale el tiempo de subida? ¿Cuál es el tiempo que demora en subir? Perfecto. El tiempo de subida va a ser 4 más 1,5. Es decir, el tiempo de subida será 5,5 segundos. Ahora, si el tiempo de subida vale 5,5 segundos, chicos, ¿cómo hallamos la velocidad inicial? ¿Qué se hace para poder hallar la velocidad inicial teniendo ya el tiempo de subida? A ver, se divide entre 10 el tiempo de subida. A ver, ¿cómo se halla la velocidad inicial teniendo el tiempo de subida? A ver, lo que tú sabes es que el tiempo de subida es velocidad inicial sobre gravedad. Pero si despejas, para llegar a la velocidad inicial tendrías que multiplicar el tiempo de subida por el valor de la aceleración de la gravedad. O sea, habría que multiplicar 5,5 por 10, y esto nos sale 55 metros por segundo. Si ya tienes el tiempo de subida, multiplícalo por la gravedad, que es 10, y ya tienes la velocidad inicial, la velocidad de lanzamiento. Muy bien, señores. ¿Alguna pregunta por favor hasta aquí? Preguntas al ejercicio. Ya, seguimos avanzando entonces. Pregunta 21. Dice, un objeto soltado desde una altura de 80 metros respecto al piso. Calcular el recorrido en metros que experimenta el objeto en el último segundo de caída. A ver, te dicen que el objeto es soltado desde una altura de 80 metros respecto al piso. Es soltado. Ah, si es soltado, quiere decir que la velocidad inicial tiene que ser 0. Luego te piden, calcula el recorrido que experimenta el objeto en el último segundo de su caída. Supongamos que llega hasta este punto. Ya, hasta ahí es la caída. Un segundo antes estuvo en esta posición. La pregunta es, ¿cuánto vale esa distancia que recorre en ese último segundo de caída? A ver, chicos, ¿qué necesito conocer para hallar esa distancia? Obviamente todos entendemos que tenemos que trabajar en este tramo. En este tramo hay que trabajar considerando que aquí hay una velocidad inicial y aquí hay una velocidad final. Bien, la pregunta es, ¿qué cosa necesitamos conocer para hallar esa distancia? La velocidad. Ya, ¿cuál de las dos velocidades? ¿La inicial o la final en ese tramo? En el tramo donde la distancia es d, ¿qué velocidad necesitamos? ¿La velocidad inicial o la velocidad final? Recuerda que para poder aplicar una ecuación siempre tienes que tener la velocidad inicial. O sea, necesitamos conocer cuánto vale esa velocidad. Bueno, les aconsejo algo, una sugerencia. Miren, para poder hallar esta velocidad, inclusive esta velocidad, yo te aconsejo que halles el tiempo. ¿Cuánto tiempo demoró en llegar hasta aquí? ¿Cómo podemos hallar este tiempo que demora en llegar hasta aquí, hasta el piso? Como la velocidad inicial es 0, podemos decir de que la distancia va a ser igual a 5t cuadrado. Y si la distancia vale 80 y igual a 5t cuadrado va a ser igual a 16. Lo cual quiere decir que te vale 4 segundos. Si parte con velocidad inicial 0, después de 4 segundos, ¿qué velocidad tendrá? ¿Cuánta es la rapidez que tiene aquí, después de 4 segundos? Bueno, si en un segundo aumenta 10, en 2 segundos a 20, en 4 segundos aumentará hasta 40. Y si aumentó hasta 40 metros por segundo, un segundo antes, ¿qué velocidad tuvo? Un segundo antes tuvo que haber tenido 30 metros por segundo. Listo. Teniendo las dos velocidades, teniendo el tiempo y nos piden la distancia, ¿qué fórmula aplicamos aquí? ¿Qué podemos utilizar para poder hallar la distancia? Ok, la semisuma de velocidades por el tiempo, eso me da la distancia. La semisuma de velocidades sería 30 más 40 entre 2 por el tiempo que es 1, y esto nos sale una distancia de 35 metros. Y esa es la respuesta al ejercicio. A veces me dicen, pero si tú sabes que esto vale 4 segundos y esto vale 1 segundo, entonces este tiempo va a ser 3 segundos. Entonces podemos hallar también esta distancia, me dicen, usando 5t cuadrado porque la velocidad inicial es 0. A ver, si esto vale 3 segundos, 5 por 3 al cuadrado sería 45. Y si esta distancia vale 45 metros, para que sea 80 le faltaría 35 metros. Es otra forma de solucionar el problema.
otra forma de resolver este problema en particular. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Listo, seguimos avanzando, si no hay preguntas. Pregunta 26. Desde la azotea de un edificio se lanza un cuerpo con una velocidad de menos 30 J metros por segundo, asumiendo el origen de coordenadas en el punto de lanzamiento. Hallar su posición en 3 segundos después de haber sido lanzado. Dime, si tú quieres hallar la posición, ¿qué tienes que usar? Si nos piden hallar posición, La ¿qué se tiene que ecuación de usar? la posición. La ecuación de la posición, exacto. Hay que usar la ecuación de la posición. Pero para ello identifica primero cuál es la posición inicial. ¿Cuál vendría a ser la posición inicial si leemos el texto? Dice aquí, asumiendo el origen de coordenadas en el punto de lanzamiento. Bueno, eso quiere decir que la posición inicial tiene que ser 0. ¿Cuál sería la velocidad inicial de lanzamiento? Sería menos 30 J. Hay que colocar con todo y signo aquí, no te olvides, menos 30. Y finalmente, el tiempo que nos piden es 3 segundos, considerando que la gravedad debe ser menos 10. ¿Por qué se considera gravedad menos 10 en la ecuación de la posición? Porque el vector de aceleración de la gravedad apunta hacia abajo. A ver, vamos a reemplazar entonces en la ecuación de la posición para el tiempo 3 segundos. A ver. Reemplazamos rápidamente. ¿Cuánto vale la posición inicial? La posición inicial vale 0. La velocidad inicial vale menos 30 por el tiempo que vale 3, más un medio de la gravedad que vale menos 10 por el tiempo que vale 3 al cuadrado. ¿Cuánto es menos 30 por 3? Menos 90. Acá me queda un medio por menos 10 sería menos 5, por 9 vendría a ser menos 45. ¿Cuánto sale menos 90 menos 45? ¿Cuánto es menos 90 menos 45? Menos 135. Menos 135, muy bien. Pero ojo, ojo. Menos 135 no sería la respuesta todavía. Porque lo que nos están preguntando, ¿qué cosa es? Es el vector desplazamiento, el vector posición, perdón, el vector posición. Entonces, el vector posición tiene que ir con su unitario. Y en este caso hay que ponerle J. ¿Ok? Porque estamos trabajando en la vertical. Menos 135 J y esto expresado en metros. Esa es la posición. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? A ver, avanzamos entonces. Pregunta 25. Te dicen, hallar H si el tiempo total de vuelo es de 10 segundos. A ver, hay que hallar la altura H si el tiempo total de vuelo es de 10 segundos. Miren, muchachos, este problema nosotros lo podemos resolver de dos formas. Una forma es escalar, utilizando las 4 formulitas que hemos visto, en donde tú solamente colocas el signo más o menos, y dependiendo si el móvil sube o baja. Y la otra forma sería utilizando la forma vectorial, es decir, las ecuaciones de la posición, de la velocidad, bueno, en este caso particular de la posición. Y no te olvides que en la ecuación de la posición sí nos interesa la dirección de los vectores. Si el vector apunta hacia arriba es positivo, acuérdate, si el vector apunta hacia abajo es negativo. Ya, acá viene la pregunta siguiente. A ver, señores. ¿Cómo sería escalarmente? ¿Cómo trabajaríamos el problema en forma escalar? Lo voy a resolver de las dos formas, ¿ah? Mira, si tú quieres trabajar este problema en forma escalar, puedes hacer lo siguiente. ¿Cuál es el tiempo de vuelo? 10 segundos, ¿sí? Entonces dime, si el tiempo total de vuelo es 10 segundos, ¿cuánto tiempo demoró en subir hasta alcanzar su altura máxima? Porque aquí la velocidad final debe ser 0. ¿Cuánto tiempo empleaste ahí? 3 segundos. 3 segundos, muy bien. Y vamos a considerar que si aquí emplea 3 segundos en subir, va a emplear en bajar ¿cuánto? 7 segundos. 7 segundos, perfecto. Muy bien. ¿Qué podemos hacer para poder hallar H? Bueno, podemos hallar cuánto es la distancia que recorre desde que he lanzado hasta que alcanza su altura máxima. O sea, ¿cómo podemos hallar esa pequeña altura máxima? Bueno, 5t cuadrado, muy bien, el tiempo vale 3, 5t cuadrado. A ver, ¿cuánto es 3 al cuadrado? 9. 9 por 5, 45 metros. Esa es la distancia que recorre
ese móvil hasta aquí. Ahora, pregunta, ¿podríamos hallar cuánto vale esta distancia recorrida también? O sea, ¿cuánto vale la altura a la cual se encuentra en la parte más alta? Pregunta, en ese caso, ¿podríamos utilizar también 5t cuadrado? ¿Podríamos utilizar para la distancia 5t cuadrado? Claro. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial es 0, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería 5 por 7 al cuadrado? 245. 245, muy bien. Claro, 7 al cuadrado es 49 y 49 por 5 me da 245 metros. Listo, chicos. H más 45, ¿no sería 245? Entonces, ¿cuánto valdría H? 200 metros. 200 metros, esa es la respuesta final. Por favor, ¿está clara esa solución? ¿Alguna pregunta? Profesor, dijo de que, disculpe, dijo de que esa era la forma escalar. Escalar, así es. La forma escalar. Estamos usando las fórmulas tradicionales, ¿no? Las formulitas de la distancia, etc. La forma vectorial es usando la ecuación de la posición. Ya, entonces esa es una forma escalar de trabajar este problema. Si yo quiero resolver el mismo problema, pero usando la ecuación de la posición, o sea, en forma vectorial, ¿cómo se tendría que trabajar? Ya quedó este ejercicio. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero en forma vectorial ahora. Miren, chicos, si ustedes quieren usar la ecuación de la posición, lo primero que se tiene que hacer, ¿qué cosa es? Trazar el nivel de referencia. Excelente. Hay que trazar el nivel de referencia. Y vamos a considerar que el nivel de referencia se da... Ok, vamos a considerar que el nivel de referencia lo trazamos en la parte más baja. ¿Te parece si lo trazamos ahí? Listo. Una vez que trazamos el nivel de referencia, ahora van a ubicar ustedes las posiciones. ¿Tú me puedes decir cuál es la posición inicial del móvil? 0. No, inicial. Allá. Fíjate, al inicio estaba aquí, ¿cierto? ¿Qué distancia hay desde este punto hasta el nivel de referencia? H, profe. H. Entonces quiere decir que la posición inicial va a ser igual a H. Muy bien. ¿Cuál sería ahora la posición final? 0. Ahí sí es 0, muy bien. Es 0, ¿por qué? Porque se encuentra en el mismo nivel de referencia. 0. Y finalmente el tiempo a trabajar sería 10 segundos. Listo. Eso es lo que tienen que conocer, para poder hallar H utilizando la ecuación de la posición. Ya no te olvides. Paso número 1, traza tu nivel de referencia. Donde guste, va a salir lo mismo. Paso número 2, si la posición, ubicar la posición inicial y la posición final. Y paso número 3, teniendo el tiempo, ya podemos aplicar la fórmula de la ecuación o la ecuación de la posición. Ahí está, muchachos. Entonces, por la ecuación de la posición vamos a decir que I va a ser igual, que la posición final va a ser igual, a la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo, más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Vamos, ayúdame a reemplazar. ¿Cuánto vale la posición final? 0. ¿Cuánto vale la posición inicial? H. La velocidad inicial. Aquí viene la pregunta. La velocidad inicial yo observo que es 30. ¿Pero de qué depende el signo aquí? ¿De qué depende si coloco positivo o negativo aquí en la ecuación? De la dirección del vector. De la dirección del vector, exacto. O sea, si va hacia arriba o va hacia abajo. Si va hacia arriba se considera positivo, si va hacia abajo se considera negativo. Como va hacia arriba en este caso, consideramos que la velocidad inicial va a ser positiva. 30 por el tiempo que vale 10, más 1/2 de la gravedad, que vale menos 10, no te olvides, por el tiempo que es 3 al cuadrado. Chicos, H más 30 por 10 que es 300. 1/2 por menos 10 sería menos 5 por 100 menos 500. H más 300 menos 500 igual a 0. ¿Cuánto vale H, por favor? 200. H vale 200 metros. Esa es la respuesta. ¿Cuánto nos salió H en el ejercicio anterior? O bueno, en la forma anterior, no en el ejercicio. El mismo ejercicio, pero en la forma anterior. También 200. 200. ¿Salió lo mismo, no? Y tiene Sí, que salir lo mismo. Es el mismo ejercicio. Solamente que hay dos formas de poder trabajar. Por ejemplo, en este caso, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál te pareció más rápido? ¿La forma escalar o esta forma vectorial? La escalar. La escalar, ¿cierto? Coincido contigo. La escalar. Y muchos de ustedes me estarán diciendo, sí, la forma escalar es más rápida.
¿Sabes por qué? Porque acá te han dado el tiempo. Si te dan el tiempo, quizá la forma escalar va a ser más rápida. Lo puedes analizar así por partes. Ahora, si no te dieran el tiempo, te piden el tiempo, quizá esto va a ser un poquito más rápido. ¿Ya, chicos? Hay que, repito, hay que conocer diferentes formas de solución de un problema. Acá les presento las dos formas. Ustedes elijan cuál van a aplicar. En un problema, en otro problema, ya ustedes elijan cuál aplican. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, chicos, preguntitas hasta ahí. Vamos con la siguiente, entonces. Pregunta 17. Dice, desde el suelo hacia arriba es lanzada una pelota con una velocidad inicial de 16 metros por segundo. ¿A qué altura se hallará al cabo de 2 segundos? Una pregunta para todos, chicos. La pelota es lanzada hacia arriba con una velocidad de 16 metros por segundo. Dime, ¿en 2 segundos está subiendo o bajando? A ver, ¿qué dices? En 2 segundos. ¿Está ¿Estará bajando? subiendo o bajando? La pelota. Bajando. Bajando. Muy bien, está bajando. ¿Por qué? Fácil. Para que llegue a su altura máxima, ¿cuánto tiempo debe de emplear? En otras palabras, ¿cuál es el tiempo de subida? 1,6 segundos sería. 1,6. Muy bien. Tú divide la velocidad inicial que vale 16 entre la gravedad que vale 10. Sube en 1,6 segundos hasta alcanzar su altura máxima. Ahora, la pregunta sería, ¿pero el tiempo es 2 segundos o no? Eso quiere decir que en 2 segundos está bajando. Muy bien. La pregunta es, ¿a qué altura se halla al cabo de 2 segundos? O sea, me están preguntando, ¿cuánto vale esa altura h? A ver, chicos, vamos a trabajar también de dos formas, ¿ya? Una forma escalar y una forma vectorial para poder hallar el h. Empezamos con la forma escalar, ¿te parece? A ver, ayúdame. Para poder hallar la altura h, lo primero que hacemos es hallar el tiempo de subida. ¿El tiempo de subida sería cuánto? El tiempo de subida vendría a ser, en este caso, 1,6 segundos. ¿Y el tiempo de bajada cuánto sería, chicos? ¿Cuánto demora en llegar hasta aquí? Tendría que ser 0,4 segundos para que sumado con 1,6 te dé 2 segundos. Muy bien. Ahora ustedes me van a decir, ¿cuánto valdría la altura h? Toda esta altura, ¿cuánto valdría? ¿Cómo hallamos esa altura? De pronto me dirás, usa 5t cuadrado. Sí, pues, pero 1,6 al cuadrado, ya no me conviene usar eso. Lo que podría aplicar aquí en todo caso podría ser semisuma de velocidades por el tiempo. ¿Cuánto es la semisuma de 16 y 0? Bueno, 16 más 0 entre 2 sería 8. ¿Y 8 por 1,6 cuánto es? 12,8. Exacto. 8 por 1,6 sería 12,8 metros. Esa es la altura a la cual llega, o sea, la altura máxima en este caso. Ya, ahora muchachos, vamos a hallar la distancia que recorre hasta aquí. Ya, primera pregunta. Primera pregunta, chicos. Tú me dirás, bueno, usemos 5t cuadrado. Ya, puede ser, pero 0,4 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Qué es? 4 décimos, ponlo si quieres, ¿no? Al cuadrado 16 centésimos. Por 5, 16 sobre 20. Hagamos algo práctico. Mira, dime una cosa. ¿Cuánto vale esta velocidad, por favor? Después de 0,4 segundos, ¿qué velocidad tendrá el móvil? Si aquí hubiese sido 2 segundos, tú me decías tiene 20. Si es 4 segundos, me dices tiene 40. Porque multiplicas el tiempo por la gravedad. En este caso, si pasan 0,4 segundos, aquí va a tener una velocidad de 4 metros por segundo. Ya, la velocidad va a ser ahí 4 metros por segundo. Ahora, hallemos la distancia como una semisuma de velocidades por el tiempo. A ver, la semisuma de velocidades, ¿cuánto es? 0 más 4 entre 2, sale 2. Y 2 por 0,4, esto me sale 0,8 metros.
¿Qué sale más rápido que aplicar 5t cuadrado? Ahora dime, si todo mide 12,8 y este pedacito vale 0,8, ¿cuánto mide h? 12. 12 metros. Así es, esa es la respuesta. Pero quizá ya se complicó un poquito por lo que es por los decimales, ¿no? Ya como que se complica un poquito más por la parte decimal. Pero bueno, esa es una forma escalar de poder hallar la altura h. Vamos a hacerlo ahora utilizando la forma vectorial. Dime, ¿qué es lo primero que tendrías que hacer si vas a utilizar la ecuación de la posición? ¿Qué es lo primero que siempre se hace? Nivel de Pasar referencia. Trazas el nivel de referencia, muy bien. ¿Te parece si trazamos el nivel de referencia en la parte más baja? ¿Ya? Que este es el nivel de referencia. Ahora dime, segundo paso, hallemos la posición inicial y la posición final. ¿Cuál es la posición inicial del móvil? 0. 0, muy bien. 0 porque está en el mismo nivel de referencia al inicio. Posición final, perdón, posición inicial 0. Y posición final, ¿cuánto sería? Mira, la posición final va a ser h, porque justamente al final está a una distancia h del nivel de referencia. Listo, ese es el segundo paso, hallar las posiciones inicial y final. Y como ya tengo el tiempo, ya podríamos reemplazar en la ecuación de la posición. A ver, díctame aquí. La posición final sería h. Esto va a ser igual a la posición inicial que vale 0, más la velocidad inicial de lanzamiento que es 16, se toma la velocidad de lanzamiento, y como va hacia arriba es positiva, por el tiempo que vale 2, más 1/2 de la gravedad, que vale menos 10, multiplicado por el tiempo que es 2 al cuadrado. Listo, chicos. 16 por 2, ¿cuánto es? 32. 1/2 por menos 10 sería menos 5, y menos 5 por 2 al cuadrado, que es 4, sería menos 20. Finalmente, 32 menos 20, ¿cuánto sale? Sale 12 metros. ¿Ok? La misma respuesta que si lo hacíamos en forma escalar. Si tú te das cuenta, en este caso, trabajándolo en forma escalar de repente era un poquito más, perdón, en forma vectorial era un poquito más sencillo, porque no estás trabajando mucho con decimales. Entonces, vuelvo a repetir, chicos. Ahí están las dos formas. Mira, ahí están las dos formas de poder trabajar. Escalarmente por partes o vectorialmente con la ecuación de la posición. Ya depende de ti en qué problema puedes utilizar uno, en qué problema puedes utilizar el otro. Todo depende del problema también, del ejercicio. Pero no te olvides, para usar la ecuación de la posición, lo primero que se hace, ¿qué cosa es? Siempre se traza el nivel de referencia. Lo segundo, ubica la posición inicial y la posición final, que son las distancias del punto donde se encuentra hasta el nivel de referencia. Y lo tercero, teniendo el tiempo, reemplaza en la ecuación de la posición. Siempre fíjate la dirección de los vectores. La velocidad, vector, si apunta hacia arriba la velocidad inicial, positivo, si apunta hacia abajo, negativo. Igual con la posición, pero la gravedad, no te olvides, ¿cómo es siempre la gravedad en esta ecuación? ¿Cómo tenemos que colocar siempre la gravedad? ¿Con qué signo? Menos 10. Negativo, menos 10 siempre tiene que ser, porque recuerda que la gravedad siempre apunta hacia abajo, el vector apunta hacia abajo. Por eso que cuando uses la ecuación de la posición y la ecuación de la velocidad, siempre se coloca menos 10. A veces algunas personas dicen, bueno, pero como esto es menos 10 por 1/2, esto sale menos 5. Y de frente dicen, ponemos menos 5 de frente. Ok, válido, si es que la gravedad vale 10, ¿no? Muchachos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, me pregunta, seguimos avanzando. Pregunta 29. Dice, dos cuerpos son lanzados simultáneamente tal como se muestra. Si luego de 8 segundos se encuentran al mismo nivel, ¿con qué rapidez en metros por segundo se lanzó A? Bueno, al que parte de A vamos a llamar el móvil 1. A ver, chicos, vamos a llamarle a este móvil el móvil 1 y este que sea el móvil número 2. A ver, pensamos un poquito. Dice que luego de 8 segundos se encuentran al mismo nivel. ¿Qué significa que se encuentren al mismo nivel? ¿Qué debemos entender cuando te dicen se encuentra al mismo nivel?
¿Están a la misma altura? Ok, están a la misma altura. Perfecto. ¿Están a la misma altura? O en todo caso están en el mismo lugar, ¿o no? ¿Están al mismo nivel, en el mismo lugar? Vamos a decir, en la misma posición. Si están a la misma altura respecto al nivel de referencia, quiere decir que están en la misma posición. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí está la clave del problema. Cuando tengas dos móviles en caída libre que te digan que están al mismo nivel o que se encuentran, porque también pueden decir se encuentran, vamos a considerar nosotros que para que suceda eso, entonces tienen que estar en la misma posición. ¿Ok? Para que estén al mismo nivel tienen que estar en la misma posición. Es decir, la posición del móvil 1 debe ser igual a la posición del móvil 2. Entonces, muchachos, ¿con qué vamos a trabajar en este ejercicio? Tenemos que trabajar necesariamente con la ecuación de la posición. Para cada uno, tanto para el móvil 1 como para el móvil 2, hallemos sus ecuaciones de la posición y luego simplemente igualamos para hallar lo que nos piden, que es la rapidez. A ver, me van a ayudar ustedes aquí. Para el móvil 1, ¿cuál es la posición inicial para el móvil 1? 160. A ver, 160 me dice su compañera. ¿Todos de acuerdo? 160. Bueno, la verdad que yo no. ¿Sabes por qué? Para determinar una posición, ¿qué cosa tienes que hacer primero? Trazar el sistema de nivel, el nivel de referencia. Trazar, exacto, trazar el nivel de referencia. Yo no he trazado ningún nivel de referencia, por eso no me pueden indicar cuál es la posición. Si yo trazara el nivel de referencia aquí en A, la posición para 1 sería 0. Y si trazo el nivel de referencia en B, o perdón, en el punto más bajo en 2, la posición inicial de A sería 160. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, dijimos? Bueno, tracemos el nivel de referencia. ¿Ok? Tracemos el nivel de referencia. Muy bien. Ahora sí, muchachos, me van a ayudar. ¿Cuál es la posición inicial? Empezamos con la posición inicial de 1. Y ahora sí, sin miedo. Ya di la posición inicial de 1. ¿A qué distancia se encuentra 1 del nivel de referencia? 160 metros. Perfecto. Ahora sí va a ser 160 metros la posición inicial de 1. Muy bien. ¿Cuál es la velocidad inicial de 1? ¿Con qué velocidad se lanza 1? Con v sub 0, que es justamente lo que queremos hallar. Ahora, para el móvil 2, por favor, ¿cuál es la posición inicial del móvil 2? 0. 0, muy bien. El móvil 2 se encuentra en el nivel de referencia, por lo tanto su posición va a ser 0. Bien, y finalmente, ¿cuál es la velocidad inicial del móvil 2? 50 metros por segundo. Ya, ¿está bien decir 50, o sea, más 50? O sea, ¿está bien decir que es positivo? Respuesta sí. ¿Por Sí, qué? profe. Porque el vector apunta hacia arriba. Entonces la velocidad inicial de 2 va a ser más 50 metros por segundo. Listo, muchachos. Ahora sí reemplazamos. La ecuación de la posición para 1 sería posición inicial de 1 más la velocidad inicial de 1 por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La posición de 2 sería posición inicial de 2 más velocidad inicial de 2 por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahí está, chicos. Ahí están las dos ecuaciones de la posición que las vamos a igualar. Por favor, sé observador. Antes de reemplazar, ¿qué puedes hacer? Observa, antes de reemplazar, ¿qué puedes hacer? ¿Se pueden simplificar? Muy bien. ¿Qué has visto que se puede simplificar? Un medio multiplicado por la gravedad. Por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Exacto. Muy bien, excelente. Chicos, miren, ambos tienen un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y sabemos que la gravedad es la misma para los dos y el tiempo también porque son movimientos simultáneos. Entonces se va a cancelar ese un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Hay personas que sin darse cuenta de ello, reemplacen y operan, están operando ahí. Podemos simplificar. Ahora sí, vamos rapidito. ¿Cuánto vale la posición inicial de 1? ¿Cuánto vale esa posición inicial? 160. Velocidad inicial de 1 es lo que quiero hallar. ¿El tiempo cuánto vale? 8. 8 segundos. Y eso tiene que ser igual a la posición inicial de 2, que es 0,
más la velocidad inicial de 2 que vale 50 por el tiempo que vale 8 segundos. Muy bien, muchachos. Se acabó el problema. A ver, vamos a pasar aquí a limpio. En 8 segundos, me queda que 160 más b por 8 es igual a 0 más 50 por 8. ¿Cuánto es 50 por 8? 400. Menos 160, 240. Entre 8, 30 me dirás. Pero chicos, no hay que hacer eso. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Para operar más rápido, ¿qué se hace? Simplificar. Simplificar, exacto. Vamos a simplificar ¿cuánto? ¿Qué tienen en común todos? 8. Sacando la octava me queda 20. Sacando la octava me queda 1. Y sacando la octava también me queda 1. Entonces al final me queda 20 más b igual a 50. Y si 20 más b es igual a 50, ¿cuánto vale la velocidad de lanzamiento? Respuesta, 30 metros por segundo. Y esa sería la respuesta al ejercicio. No te olvides entonces, cuando el problema te digan que se encuentra al mismo nivel, o cuando te digan que los móviles se encuentran, ¿qué tenemos que considerar? Si están al mismo nivel o los móviles se encuentran, ¿qué hay que considerar? Que se encuentran en la misma posición. Que se encuentran en la misma posición, exacto. Y lo que vas a hacer es hallar la ecuación de cada uno y luego igualarlos. Muy bien, señores. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? A ver, pregunta número 30. Vamos a hacer juntos este problemita. Vamos a analizar este problema, mira. En la pregunta 30 te dicen, para un cuerpo que cae libremente, halla la relación entre los tiempos que emplea en recorrer la primera y la segunda mitad de su recorrido. A ver, muchachos. Vamos a suponer que hay un movimiento de caída libre para un móvil. A ver, el móvil dice que cae libremente. ¿Qué significa que cae libremente? A ver, Que ¿qué cae significa caer libremente? no. Perdóname. Que cae en el vacío, no. Ok, pues sí, estamos de acuerdo en el vacío. Pero cuando te digan cae libremente, considera de que la velocidad inicial vale 0. ¿Sí? Lo primero que consideramos, velocidad inicial vale 0. Listo. Ahora, sabemos que el móvil va a bajar. Mira, el móvil va a bajar hasta un cierto instante, ¿no? Ahora, te dicen, hallar la relación entre los tiempos que emplea en recorrer la primera y segunda mitad de su recorrido. A ver, chicos, vamos a suponer que hasta aquí, este es el punto medio del recorrido. Entonces, desde aquí hasta aquí, vamos a decir que es la mitad de todo el recorrido. Y desde aquí hasta aquí sería la segunda mitad. O sea, si la primera mitad es h, la segunda mitad también tiene que ser h. Vamos a considerar nosotros que el tiempo en recorrer la primera mitad, que este tiempo es t1. Y vamos a considerar que el tiempo que demora en recorrer la segunda mitad es t2. ¿Qué significa hallar una relación? ¿Qué entendemos cuando nos dicen hallar la relación entre los tiempos? ¿Qué tenemos que hacer si nos piden la relación entre los tiempos? A ver, chicos, ¿estamos o no estamos ahí? Ahí está, muy bien. Están... No, profesor. Estábamos ahí. Dije, ¿qué pasó? El internet se falló. Digo. Ok, muy bien. Hay que dividir, muy bien. Relación, cuando te piden una relación, es una división. ¿No? Entonces, hay que dividir el tiempo en que demora en recorrer la primera mitad, que sería T1, entre el tiempo que demora en recorrer la segunda mitad, que sería T2. Lo que nos piden es T1 entre T2. Eso es lo que nos piden al final. Bueno, hagamos esto, mira. Hagamos esto. Primero,
Primero, chicos, en la primera mitad, la velocidad inicial vale 0 y la altura o la distancia que recorre es h. ¿A qué es igual este h, por favor? A ver, ¿a qué es igual ese h? ¿Cómo se calcularía ese h? Con 5t cuadrado. Perfecto. No te olvides, no te olvides. Si la velocidad inicial vale 0, entonces yo puedo decir que la distancia es igual a 5t cuadrado. ¿Ya? Esto vamos a necesitarlo para poder trabajar. Profe, también podría ser con los números de Galileo, ¿no? ¿O ¿Pero hasta no? cuánto? ¿Cuál es el tiempo aquí? Ah, bueno. No tienes el No, tiempo. si digamos, me diera que el tiempo sí puedo hacerlo con los números de Galileo. ¿Cierto? Sí, podría ser, sí. Ah, ok, gracias. A ver, repito. H entonces, en este caso, H va a ser igual a 5 veces T1 al cuadrado. Listo. Luego, vamos a sacar otra relación. ¿Nos conviene trabajar en la segunda mitad? Fíjate, ¿nos conviene trabajar aquí en la segunda mitad? ¿O nos conviene trabajar con todo el movimiento? ¿Cómo nos ¿Todo? conviene trabajar? Bueno, yo prefiero trabajar con todo el movimiento, porque si yo trabajo con todo el movimiento, entonces la velocidad inicial sigue siendo 0. Y yo puedo decir que la altura o la distancia que recorre en todo el movimiento es 2h. Y que ese 2h va a ser igual a ¿qué? A 5 veces el tiempo. Pero ¿cuál sería el tiempo en este caso en recorrer toda la altura? El tiempo sería la suma de T1 más T2. He sacado esas dos ecuaciones. Ahora, teniendo esas dos ecuaciones, ya podemos hallar cuánto vale la relación. ¿Qué hacemos? ¿Qué se te ocurre hacer aquí? ¿Reemplazar? Ok, vamos a reemplazar este h por 5t1 al cuadrado. Ya, perfecto. Reemplacemos, a ver. Si reemplazamos acá me va a quedar 2 veces h, pero h es 5 por t1 al cuadrado, y eso tiene que ser igual a 5 por t1 más t2 y todo elevado al cuadrado. ¿Qué se cancela? ¿Qué se simplifica? El 5 se cancela con el 5. ¿Y ahora qué hacemos para poder hallar la relación? Si tengo t1 al cuadrado, necesariamente hay que sacarle raíz cuadrada. Señores, le sacamos raíz cuadrada aquí. Y obviamente aquí también le sacamos raíz cuadrada. Tú dirás, pero raíz cuadrada de 2 no es exacta. No importa. Déjalo como raíz cuadrada de 2. Y eso multiplicado por t1. ¿No? Raíz cuadrada de t1 al cuadrado sería t1. Esto va a ser igual a t1 más t2. Ahora, el t1 pasa restando. Y si pasa restando me queda raíz cuadrada de 2 multiplicado por t1 menos t1 va a ser igual a t2. Factoriza t1. Si factorizas t1 te queda raíz cuadrada de 2 menos 1. Y eso va a ser igual a t2. A ver, continuamos aquí. A ver, chicos, continuamos ahí. Lo que nos piden es la relación de T1 entre T2. Entonces, ¿qué hacemos? Este T2 pasa a dividir. Me queda T1 entre T2. Y esta raíz cuadrada de 2 menos 1 también pasa a dividir. Me queda 1 entre raíz cuadrada de 2 menos 1. Bueno, ahí está la relación. Ya hallamos la relación. Mi pregunta es, ¿ahí queda o hay que hacer algo? A ver, chicos, siento que no están aquí, ¿eh? Creo que ya no voy a seguir. Ahí no queda, profesor. Porque de verdad que lo siento apagado, lo siento como que sí solo, siento. Pregunto nada. Y otras veces son más pilas. ¿Qué ha pasado? Ya, muy bien. A ver, no queda ahí, ¿no? Hay que racionalizar. ¿Por qué? Porque las respuestas están racionalizadas, obviamente. A ver, racionalizamos multiplicando aquí por ¿cuánto? Raíz de 2 Raíz de más 1. Perfecto. Tanto al numerador como al denominador. Muy bien. A ver, al final nos quedaría entonces que T1 entre T2, ¿cuánto vale? A ver, es álgebra nada más, ¿eh? Ya todo es álgebra.
Ya se acabó, hace rato se acabó física. A ver, acá es igual T1 entre T2. Raíz de 2 más 1. Claro, te queda raíz cuadrada de 2 más 1 entre, ¿cuánto sale este denominador? Esto al hacer una diferencia de cuadrados, te sale 2 menos 1, es decir, 1 te sale todo. Por lo tanto, la respuesta final es que T1 entre T2 va a ser igual a raíz cuadrada de 2 más 1. Y esa sería la respuesta al ejercicio, chicos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Listo, seguimos entonces. Muchachos, vamos a repasar ahora lo que es la parte del movimiento parabólico. A ver, vamos a repasar entonces ahora la parte del movimiento parabólico. Ya sabemos que en el movimiento parabólico tenemos que trabajar en dos ejes. En el eje X vamos a trabajar con MRU y en el eje vertical, en el eje Y, vamos a trabajar con caída libre vertical. A ver, vamos de lo más simple a lo más complejo y empezamos con la pregunta 6. Dice, se lanza un proyectil hacia arriba con una velocidad de 40 metros por segundo y 30 grados de inclinación. ¿Qué altura máxima obtuvo? A ver, lanzamos el proyectil con 40 metros por segundo y una inclinación de 30 grados. Para saber la altura máxima, o para resolver el problema, lo primero que tendríamos que hacer, ¿qué cosa es? Hay que descomponer la velocidad. Aquí va a haber un movimiento parabólico, en donde si descomponemos la velocidad, podemos hallar la altura máxima, trabajando en el eje vertical. A ver, señores, si el triángulo que se forma es de 30 y 60 grados, para llegar a la altura máxima, ¿qué componente de la velocidad necesitamos? ¿Qué componente nos va a interesar? J. Solamente la vertical. ¿Cuánto vale la componente vertical de la velocidad? 20. Si a 90 se lo pone 40, a 30 se lo pone 20. A 60 se lo pone 20 raíz cuadrada de 3, pero vuelvo a repetir, esta componente no me interesa. A mí me interesa solamente la componente vertical para llegar a la altura máxima. ¿Cómo hallaríamos la altura máxima? ¿Cómo quieres trabajar la altura máxima? ¿Con qué fórmula? ¿Con qué ecuación? ¿Cuál fue su pregunta, profesor? Disculpe, no la escuché muy bien. ¿Con qué ecuación trabajamos la altura máxima? Bueno, utilicemos el 5 cuadrado, pues. A ver, el tiempo de subida en este caso va a ser 20 metros por segundo. 20 metros por segundo es la velocidad de lanzamiento. El tiempo de subida va a ser 2 segundos, 20 entre 10. Y el tiempo de bajada será 2 segundos. Si trabajamos con que la altura máxima es 5t cuadrado, entonces necesitamos el tiempo de subida que vale 2. 5 por 2 al cuadrado sería 20. Y esa es la respuesta. En la pregunta 24, me dicen, un objeto es lanzado hacia arriba con una rapidez de 100 metros por segundo y forma un ángulo de 37 grados con la horizontal. Determina la máxima altura que alcance y su alcance horizontal respectivo. Bueno, igual que el problema anterior. Lanzamos un objeto con una velocidad de 100 metros por segundo y ángulo de 37 grados con la horizontal. Lo que tenemos que hacer aquí para poder hallar tanto el alcance horizontal como la altura máxima es descomponer la velocidad. Si descomponemos la velocidad, podemos hallar el alcance horizontal y la máxima altura. A ver, el triángulo que se forma aquí sería 37 y 53 grados. ¿La componente horizontal cuánto vale? ¿Qué valor toma la componente horizontal de la velocidad? 80 y... Ya, 80 nada más. Vamos a componer componente horizontal, pero en módulo, o sea, la rapidez. 80 sería y la vertical sería 60. Muy bien. Listo, chicos. Hallemos el tiempo de subida, porque recuerda que el tiempo de vuelo lo vas a necesitar, tanto para hallar la distancia horizontal como para hallar la altura máxima. El tiempo de subida sería 6 segundos. Dividimos la velocidad de lanzamiento, que es 60, entre el tiempo que vale 6. Y entre la gravedad, perdón, que vale 10.
60 entre 10 sale 6. Y el tiempo de bajada también sería 6 segundos. A ver, el tiempo de vuelo, ¿cuánto valdría? 12 segundos. ¿Cómo hallamos la altura máxima? Con 5t cuadrado. Exacto, es lo que justo iba a decir, que me hace así seguro 5t cuadrado. Y está muy bien, 5 por 6 al cuadrado, sale ahí. ¿Y cómo hallamos la distancia horizontal? Por esa fórmula. Velocidad por tiempo, ¿cierto? Muy bien, velocidad por tiempo, pero no te olvides que hay que considerar que en el eje X la velocidad que tienes que tomar es 80, y el tiempo que tienes que tomar es el tiempo de vuelo. O sea, en este caso serían 12 segundos. 80 por 12 serían 960 metros, y ese es el alcance horizontal respectivo. Chicos, la altura máxima tú querrás calcularlo con 5t cuadrado. 5 por 6 al cuadrado, ¿cuánto sale eso? 6 al cuadrado, 36 por 5, 180 metros. Listo, se acabó el problema. Pero hay otras formas de calcular la altura máxima también. ¿Cuáles son las otras formas? La velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Perfecto. La altura Y máxima también sería velocidad inicial al cuadrado. Vamos a poner velocidad inicial 60 al cuadrado. Ponlo como 60 por 60. No eleves. Entre dos veces la gravedad. Sabemos que la gravedad vale 10. ¿Cuánto sale esto? Simplificando. 60 entre 20 sale 3 y 3 por 60 sale 180 metros. ¿Sale lo mismo o no sale lo mismo? Claro, o sea, debe salir lo mismo porque al final es la misma magnitud. Ahora, ¿la otra forma cuál era? La semisuma de las velocidades por el tiempo. Muy bien, la semisuma de velocidades por el tiempo. Considerando algo, en la altura máxima cuando es un movimiento parabólico, ¿la velocidad es nula? ¿Podemos decir que aquí la velocidad es nula? no. No. En este punto tiene una componente que es la componente horizontal, que en este caso va a seguir siendo 80 metros por segundo. Y la velocidad vertical, eso sí es nulo. La vertical, la componente vertical es nula. Entonces tú puedes decir que la altura máxima va a ser la velocidad inicial, que es 60 más 0 entre 2. ¿Cuánto sería 60 más 0 entre 2? 30, ¿no? Y 30 por 6, que viene a ser el tiempo, sería 180 metros. Otra forma de poder resolver el problema. ¿Ya, muchachos? Entonces, ten en cuenta esto. En el eje Profesor. Y... Dime. Una pregunta, ¿la velocidad horizontal va a seguir siendo la misma en cada punto de la trayectoria? Sí. ¿Sí? En cualquier punto la velocidad horizontal es la misma. ¿Y la vertical? No. ¿Por qué en ¿No? cualquier punto la velocidad horizontal es la misma? A ver. Dime una cosa, ¿cómo trabajas en el eje X? ¿Con qué movimiento? MRU. Con MRU. ¿Y cuál es la característica principal del MRU? Que la velocidad es constante. Exacto. Esa es la razón por la cual en cualquier punto de la trayectoria la velocidad es la misma. ¿Sí? En la vertical, no puede ser lo mismo, ¿por qué? Porque en la vertical trabajas con caída libre. ¿Qué pasa a medida que va subiendo el móvil? ¿Qué pasa con su velocidad? Desacelera. Claro, o sea, disminuye la rapidez, ¿cierto? Y cuando va bajando, va aumentando la rapidez. Por eso es que no va a ser la misma velocidad en cualquier punto de la trayectoria en la vertical, pero en la horizontal sí. ¿Estamos? Listo, chicos. Entonces, aquí, para poder hallar la altura máxima, decimos semisume velocidades, ¿no? 60 más 0, la vertical vale 0, entre 2 por el tiempo que vale 6. También sale 180 metros. Quiero que manejen estos tres casos para hallar la altura máxima. No te quedes solo con el 5t cuadrado. Ya quizá en algunos casos puede ser práctico, pero hay que tener en cuenta que no es lo único, hay que aprender también las otras formas. Repito, hay que saber diferentes formas para tener más recursos para resolver un problema en un examen. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Listo, seguimos avanzando entonces. En la pregunta 9 me dicen, desde el piso se lanza un cuerpo y describe un movimiento parabólico. Si el tiempo de vuelo fue 12 segundos, halla la altura máxima. Acá hay un pequeño problema. A ver, muchachos, no me dan ni la velocidad inicial ni el ángulo de lanzamiento. Pregunta, ¿faltan esos datos? ¿O se puede trabajar con lo que tenemos? Se pueden
conseguir a partir de esa única información. Así es, a partir del tiempo, ¿cierto? Porque tú sabes que cuando lanzas un objeto con una inclinación va a llegar a una altura máxima, que como me acaban de decir, esa altura máxima la puedes calcular como 5 veces el tiempo de subida al cuadrado. Si el tiempo de vuelo vale 12 segundos, el tiempo de subida, ¿cuánto valdría? 6, 6. 6 segundos. 6 de subida y 6 de bajada. Entonces, teniendo el tiempo de subida, ya no me interesa conocer la componente vertical de la velocidad. Ya solamente ahí de frente digo que la altura máxima va a ser 5t cuadrado. Y como el tiempo vale 6, 5 por 6 al cuadrado sería 180 metros. ¿Te das cuenta? Es más, un consejo, una sugerencia. Si a ti te dan el tiempo de vuelo, imagínate que te hubieran dado el tiempo de vuelo, pero aparte de ello te hubieran dicho, mira, esta velocidad, no sé, pues, mide 100 metros por segundo y este ángulo mide, vamos a poner 220 y este ángulo mide 30 grados, ¿no? Y te dan el tiempo de vuelo, te dan este tiempo de vuelo. Pregunta, ¿será necesario en este caso descomponer la velocidad para poder hallar la altura máxima? No. No, ya no era necesario, ¿ves? O sea, hay que observar siempre el problema. Si yo tengo el tiempo de subida o el tiempo de vuelo, ya puedo hallar la altura máxima de frente. Ya no es necesario ni siquiera descomponer. Muy bien, chicos. ¿Y qué pasa si tengo al revés la pregunta? Un futbolista impulsa una pelota en movimiento parabólico, el cual alcanza una altura máxima de 125 metros. ¿Cuál es el tiempo de vuelo? Bueno, ahora me están diciendo que el futbolista cuando patea la pelota hace que ésta alcance una altura máxima de 125 metros. Y me piden el tiempo de vuelo. Bueno, chicos, con ese dato, ¿puedo sacar rápidamente el tiempo de vuelo? Sí. Sí. Claro, porque con la altura máxima, ¿qué puedo hallar? El tiempo. ¿Tiempo de? ¿Qué tiempo? El tiempo de vuelo. De Ya, subida. primero el tiempo de subida. Primero el tiempo de subida, ¿no? Diciendo que la altura máxima es 5t cuadrado. O sea, 125 es 5t cuadrado, eso quiere decir que t cuadrado vale 25, donde el tiempo vale 5 segundos. Y si el tiempo vale 5 segundos de subida, ¿cuánto vale el tiempo de bajada? También sí. 5 segundos. Y el de vuelo, 10. 10 segundos. Exacto. Esa sería la respuesta, ¿no? El tiempo de vuelo vale 10 segundos. Bien, señores, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ok, avanzamos. Pregunta 10, dice, un proyectil es disparado tal como se muestra. Determina en qué relación están su altura máxima y su alcance horizontal máximo. Bueno, te muestran esta figura. En el ejercicio te muestran esta figura. El proyectil lanzado con 50 metros por segundo y te piden la relación entre la altura máxima y el alcance horizontal máximo. ¿Qué es una relación, dijimos? Una división. Una división, ¿no? Hay que dividir ahí, muy bien. Hay que dividir la altura máxima entre el alcance horizontal máximo. A ver, ¿ya qué se refieren en este caso cuando te dicen alcance horizontal máximo? A la distancia. A la distancia. ¿Pero por qué te dicen alcance horizontal máximo? ¿A qué se Ya, porque refiere? choca con el suelo. Exacto. Cuando el ángulo es cualquiera, por ejemplo, en este caso es 53 grados, entonces, si un proyectil es lanzado, va a lograr el alcance máximo cuando retorne al mismo nivel de lanzamiento. ¿No? Cuando retorna a la superficie, ahí logra el alcance máximo horizontal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hallar la altura máxima y la distancia horizontal para poder hallar luego la división. Paso número 1, descomponemos ahora sí la velocidad. Dime, ¿cuánto vale la componente vertical? La vertical se opone a 53 grados. 30. 30. ¿Vertical? 40. 40 No, sería. 40, 40, 40. 40. 40. El que se opone a 53 es 40. Vertical 40 y horizontal 30. Listo. Ahora, el tiempo de subida, ¿cuánto valdría? 4 segundos. 4 segundos. 4 segundos. Con 40 metros por segundo, el tiempo de subida vale 4 segundos y el tiempo de bajada también vale 4 segundos. O sea que el tiempo de vuelo vale 8 8. segundos. Muy bien. Ahora, en el eje X vamos a trabajar con MRU para hallar la distancia. La distancia será la velocidad horizontal que vale 30 por el tiempo de vuelo que vale 8. Y 30 por 8 sería 240 metros. Ahora, en el eje Y vamos a trabajar la altura máxima. ¿Qué te conviene aquí? ¿Qué es más rápido? 5t cuadrado.
Ahí es más rápido 5t cuadrado. Claro, 5 por 4 al cuadrado. ¿Cuánto sale? 80. 80, muy bien, 80 metros. Listo, muchachos. Ahora lo que me piden es la relación. Ojo, mucho cuidado. El orden, respeta el orden. ¿En qué relación están su altura máxima y su alcance horizontal máximo? A ver, ¿qué tengo que dividir? 80 entre 240. Claro, respete ese orden. Su altura, ¿en qué relación están su altura máxima entre su alcance horizontal? Primero mencionaron la altura máxima. Entonces considera que la altura máxima va en el numerador. Y la distancia horizontal va a ir en el denominador. ¿Y cuánto es 80 entre 240? Un tercio. Esa sería la relación que hay entre la altura máxima y el alcance horizontal máximo. Muy bien, muchachos. Seguimos avanzando. Pregunta 8. Desde una altura de 80 metros se lanzó un objeto horizontalmente con una velocidad de 30 metros por segundo. Profesor, ¿Con qué rapidez impactó en el piso? Dime, hija. profesor, ¿Me escucha? ahí está, me quieren hablar. Sí, dime. Profesor, una pregunta. ¿En qué caso no se usaría la fórmula del 5 por t al cuadrado? Porque en el anterior problema, Ujú. no sé si lo puedo poner de nuevo, por favor. Sí, no lo usé, a eso te refieres. Se me suma velocidad por el tiempo. Ah, en la altura máxima del 5 por t al cuadrado. O sea, ¿en qué Ah, no, está bien, es ese. Sí, fue muy... Ya, ahora sí. Ya. O sea, de la pelotita donde parte, no usa de ahí la fórmula, ¿verdad? O sea, usted usa la fórmula en el otro extremo. O sea, ¿cómo le explico? Si la pelotita solo subiera por ejemplo, a una torre, entonces ahí también usaría la fórmula del 5 por t al cuadrado, o sea, para ir a la altura máxima, sabiendo que la velocidad inicial no es 0, o no se podría. Ya, lo que pasa es que para llegar a la altura máxima, la velocidad inicial es 0. Si tú te das cuenta, nosotros trabajamos en este tramo. ¿A eso te refieres? Ajá, exacto. Entonces, En este si no hubiera tramo, ese tramo, ya, la velocidad vertical sería 0, ¿no? Ya, ajá, si no hubiese ese tramo, también se puede aplicar. también. Sí, también. ¿Sabes por qué? Porque al final, ¿qué va a suceder? Mira, si no hubiese este tramo, solamente sería de subida. Es más, la altura máxima es cuando es de subida, si te das cuenta. ¿Ya qué va a suceder? Cuando tú trabajas aquí en el tramo de bajada, ¿qué tiempo empleas? ¿No empleas el tiempo de bajada? Que es 4 segundos. Cuando trabajas en el tiempo de subida, tendrás que emplear el tiempo de subida. Pero ¿cómo son el tiempo de subida y el tiempo de bajada? Iguales. Iguales. Por eso es que va a salir lo mismo. Por eso es que se puede trabajar de esa forma. Ah, entonces no necesariamente la velocidad tendría que ser 0, ¿verdad? Para usarla, porque no me queda claro eso. Lo que pasa es que te estás confundiendo en algo. Miren, mira. Si yo lanzo un objeto verticalmente hacia arriba, y yo quiero hallar esta distancia, esta velocidad final es 0, ¿cierto? Ya voy a trabajar con un movimiento vertical de caída libre. Dime, ¿cómo calcularías esta altura? Esta altura decimos que es la altura máxima, ¿cierto? ¿Está bien? Ya, lo que nosotros hemos hecho es trabajar en la parte de bajada, de abajo. Al momento de regresar. Yo tengo una pregunta. En este caso, acá emplea un tiempo, ¿cierto? Y aquí nosotros podemos decir de que la distancia en el tramo de bajada es igual a 5 por t cuadrado porque la velocidad inicial es 0. Es la velocidad final en este tramo, pero es la velocidad inicial en este tramo. Sí, eso sí. ¿Qué distancia recorre en este tramo? La altura máxima. Esa es la distancia que recorre aquí. Y esto va a ser igual a 5 veces el tiempo. ¿Pero qué tiempo es este? El tiempo de bajada, elevado al cuadrado. ¿Qué sucede? Mira, la altura máxima no se da cuando el móvil baja. Cuando el móvil baja no se da una altura máxima. ¿Cuándo logra alcanzar una altura máxima el móvil? Cuando sube. Cuando sube, exacto. Claro. Ahora, para efectos prácticos, quiero que observes algo. La altura máxima en el tramo de bajada sería 5 veces el tiempo de bajada al cuadrado. Y eso vamos a constituirlo como una propiedad. Pero el tiempo de bajada y el tiempo de subida, ¿cómo son? Son iguales. Iguales. Entonces podríamos decir también entonces que la altura máxima, cuando quiero ver cuánto ha alcanzado como altura, entonces yo podría aplicar 5 por el tiempo de subida al cuadrado.
O sea, sale lo mismo, numéricamente lo mismo porque los tiempos de subida y bajada son iguales. O sea, no te rayes con eso. Eso de que la velocidad inicial es 0 para poder aplicar que la distancia es 5t cuadrado es válido. Pero para la altura máxima en particular, esto ya queda como una propiedad. ¿Ya? Y recuerda, la altura máxima se da solamente cuando sube. ¿Perdón? Esa era mi duda, esa era mi duda. Ya, Sí, tómalo ya como una propiedad. Que la demostración es lo que les acabo de explicar hace un ratito. ¿Ya? Pero tómalo como una propiedad. Muy bien. Vamos rapidito entonces con la 8. Dice, desde una altura de 80 metros se lanza un objeto horizontalmente, con una velocidad de 30 metros por segundo. Pregunto, ¿qué significa que se lance horizontalmente? ¿A qué se refieren con que se lanza horizontalmente? La velocidad Hay vertical velocidad. es 0. Perfecto. Cuando se lanza horizontalmente, el movimiento, la velocidad inicial es horizontal. Eso quiere decir que en la vertical la velocidad vale 0. Describe un movimiento parabólico, que en realidad es un movimiento semiparabólico. Y dice, ¿con qué rapidez impacta en el piso? Chicos, una pregunta. ¿Qué rapidez nos están pidiendo? ¿La rapidez horizontal? ¿La rapidez vertical? ¿O la resultante? La resultante. Claro, en todo momento, el móvil va a tener siempre dos velocidades. Una velocidad horizontal, una velocidad vertical y una velocidad, bueno, una velocidad horizontal y vertical. Y si yo quiero la velocidad aquí, tiene que ser la resultante. Esto es lo que nos piden. Ya siempre te piden la resultante cuando te piden la velocidad en un punto. Eso es lo que nos piden. Entonces, para hallar esa velocidad resultante, lo que vamos a hacer es descomponer esta velocidad resultante en dos componentes, una horizontal y una vertical. La horizontal va a valer 30 metros por segundo, es conocida. ¿Por qué? Porque recuerda que en la horizontal la velocidad siempre es constante. Para la velocidad vertical, yo necesito conocer ese tiempo. Si yo conozco el tiempo que demora en bajar, ya conozco esta velocidad también. Por ejemplo, si este tiempo me sale 2 segundos, ¿cuánto valdría la componente vertical de la velocidad? Bueno, sería 20 metros por segundo. No, si nos sale 8 segundos, esta componente vertical sería 80 metros por segundo. ¿Cómo hallamos ese tiempo? Entre la gravedad. ¿Perdón? ¿Cómo hallamos ese tiempo? Mira, 5t cuadrado. Claro, como la velocidad inicial en la vertical vale 0, en el eje Y, entonces puedo decir que la distancia es 5t cuadrado. Y la distancia en la altura, que sería 80 metros, por lo tanto, ¿cuánto valdría el tiempo en este caso? 4 segundos. Perfecto. 4 T segundos. cuadrado igual a 16 quiere decir que te vale 4 segundos. Entonces, si han pasado 4 segundos, ¿qué velocidad tiene en la vertical? Si partió con 0. 40. 40 metros por segundo. Esa es la velocidad o la componente vertical de la velocidad. Ahora, lo que me piden, ¿qué cosa es? Bueno, lo que me piden es la resultante. Ojo, la resultante. No me piden la velocidad vertical ni horizontal. Y para la resultante vamos a trabajar con Pitágoras. Yo sé que la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad al cuadrado en X más la velocidad en Y al cuadrado. Bueno, chicos, sin aplicar Pitágoras de frente, ¿cuánto vale esa rapidez, ese módulo de la velocidad? 50. 50 metros por segundo. Ojo, lo que me piden es la rapidez. ¿Qué es rapidez? ¿Qué cosa es rapidez? El módulo. El módulo de la velocidad. Exacto. Entonces, como nos piden la rapidez, es que aplicamos Pitágoras. Pero si te hubieran pedido la velocidad, ¿me puedes decir, por favor, a qué es igual la velocidad? Menos 50J. 40J. A ver, cuidado, cuidado. Tú pones J solamente si es vertical. Esta velocidad no es vertical. Esta velocidad es inclinada. No está en el eje Y. Y no puedes decir 40J porque va hacia abajo. En todo caso sería menos 40J. Pero yo te he preguntado la velocidad, no te he preguntado la componente vertical. Por favor, no se olviden. La velocidad es un vector. Y si la velocidad es un vector, tiene dos componentes. Una componente horizontal que vale 30, que como apunta hacia la derecha, tú vas a colocar el unitario I, 30I, más 30I, porque va hacia la derecha. Y la componente vertical hacia abajo sería menos 40J. Todo esto expresado en metros por segundo. Esa es la velocidad. Mucho cuidado, la velocidad, vector. ¿Qué haces para hallar un vector? Descompones en una horizontal y una vertical. Y ahí le colocas los unitarios. Es lo mismo cuando te piden la velocidad. ¿Ok?
Tengan mucho cuidado eso de... Esto no es menos 50J, ojo. Para que sea J tiene que ser vertical. Ok. ¿Estamos de acuerdo, por favor? ¿Alguna pregunta? Bien, seguimos entonces. 25. A cierta altura se lanza un cuerpo con una velocidad de 20 I más 15J metros por segundo. Allá las coordenadas de la posición en metros para 2 segundos. Considerar el origen de coordenadas en el punto de lanzamiento. Dime, si te piden las coordenadas de la posición, o sea, el vector posición, en otras palabras, ¿qué tienes que usar? La ¿Qué tenemos ecuación que usar en de... este ejercicio? La ecuación de la posición, ¿cierto? Hay que usar la ecuación de la posición. A ver, ¿cuál vendría a ser la posición inicial? El ¿Cero? problema me dice, claro, como me dicen que está en el origen de coordenadas, recuerda que cuando te dan dos componentes de la velocidad te están diciendo que es un movimiento parabólico. Entonces la posición va a ser un punto compuesto por dos coordenadas. Para usar la ecuación de la posición necesitamos conocer la posición inicial, que en este caso va a ser 0,0, ya que está en el origen de coordenadas. A ver, ¿cuál es la ecuación de la posición en MRU? Es esta. La posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. La posición inicial está aquí. En X, la posición inicial vale 0. Y en X, la velocidad horizontal, ¿cuánto vale, por favor? A ver, esta es la velocidad inicial. 20. 20 vale la velocidad horizontal. Muy bien. 20 con su mismo signo positivo. Reemplazamos. Decimos que la posición va a ser 0 más 20t. Pero ahora, como me piden el tiempo, en el tiempo de 2 segundos, yo digo, para el instante de 2 segundos, la posición será 20 por 2, es decir, 40 metros. Listo, señores. Ahora vamos a trabajar con el eje Y. La ecuación de la posición es esta de aquí. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo, más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Me puedes decir cuál es la posición inicial en la vertical? 0, ¿está? La velocidad inicial en la vertical, ¿cuánto vale? 15. 15, acá está, la segunda componente. Entonces, reemplazando tendríamos para 2 segundos, que lleva a ser igual a la posición inicial que vale 0, más 15 por 2, más 1/2 de la gravedad que vale menos 10, ya sabemos por qué, por el tiempo que es 2 al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? Esperen. 15 por 2 es 30, y 30 menos 20 sería... 10. Listo. ¿Cuál vendría a ser entonces la posición final? La posición luego de 2 segundos. Bueno, ya tengo la componente horizontal que vale 40 y la componente vertical que vale 10, entonces sería 40 punto y coma 10. Esa sería la posición. ¿Cuál sería la otra forma de expresar esa posición? 40 y 40 más 10J. 40 y más 10J. Listo, esa es la respuesta, o la otra posible respuesta. Bien, señores, ¿estamos de acuerdo ahí? ¿Alguna pregunta, por favor? Bien, avanzamos entonces. Pregunta número 29. Dice, una pelota de frontón es lanzada hacia la pared vertical, la cual está a 24 metros del punto de lanzamiento. Si la velocidad inicial es de 8i más 20j, ojo, la velocidad inicial es 8i más 20j, es decir, 8 hacia la derecha y 20 hacia arriba. Esa es la velocidad inicial. Te piden determinar la altura h en la cual la pelota impacta en la pared. Miren, muchachos, lo que nos piden es una distancia vertical, si te das cuenta, una altura vertical. Yo te aconsejo para este ejercicio trabajar utilizando la ecuación de la posición, pero en el eje Y. A ver, ¿qué dijimos que teníamos que necesitamos para allá la ecuación de la posición? ¿Qué se necesita? Primero, ¿qué se hace? Primero se traza un nivel de referencia, no te olvides. Luego se ubica la posición inicial y posición final. A ver, esta es la ecuación de la posición. ¿Cuál vendría a ser la posición inicial del móvil aquí? Estamos trabajando en la vertical, ojo. ¿Cuál es la posición inicial del móvil? 0. 0. Ok. ¿Y la posición final cuál sería? H. Claro. La posición H. inicial, perdóname, la posición inicial es 0 porque está justo en el mismo nivel de referencia. Y la posición final vendría a ser H porque está justamente
a una distancia h del nivel de referencia. Posición inicial 0, posición final h. Chicos, para poder utilizar la ecuación de la posición, hay algo que nos falta. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que tenemos que tener aparte de las dos posiciones? ¿El tiempo? ¿El tiempo? Exacto, el tiempo. Muy bien. El tiempo no lo tengo, pero sí lo podría hallar. ¿En dónde lo podría hallar? En el eje X. En el eje X, exacto. En el eje X, como es el MRU, vamos a decir que la distancia que es 24 va a ser igual a la velocidad que es 8 por el tiempo. Eso quiere decir que el tiempo vale 3 segundos. Y una vez que ya tenemos el tiempo, ya podemos reemplazar entonces en la ecuación de la posición todo. Vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale la posición final? C. H. La final, h. ¿Cuánto vale la posición inicial? 0. 0. La velocidad inicial. 20. A ver, aquí está. 20, muy bien. Y coloco 20 positivo porque apunta hacia arriba. El tiempo sería 3. Más 1/2 de la gravedad que vale menos 10 por el tiempo que es 3 al cuadrado. A ver, ¿cuánto sale esto rapidito? 15. 20 por 3 sería 60. 1/2 por menos 10 sería menos 5, por 3 al cuadrado que es 9. 9 por menos 5 sería menos 45. Y 60 menos 45 nos sale 15 metros. Esa es la respuesta al ejercicio. Entonces, cuando tengas un problema en donde te piden una distancia vertical, sugerencia, utilice la ecuación de la posición. Y te va a faltar el tiempo. ¿Cómo hallas el tiempo? Trabájalo con el MRU. Ten por seguro que van a estar los datos para poder hallar el tiempo en el MRU. Bien, señores. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Ok. Pregunta número 30. Dice, si la esferita se lanza horizontalmente con una rapidez de 20 metros por segundo, ¿a qué distancia del plano inclinado AB en metros hará impacto? Muchachos, esta esferita se lanza horizontalmente. ¿Qué significa que se lance horizontalmente? Bueno, su velocidad va a ser horizontal. Solo va a ser horizontal, quiere decir que en la vertical su velocidad inicial tiene que ser 0. Ahora, ¿qué trayectoria se describe aquí? Bueno, aquí se va a describir una trayectoria parabólica. ¿Y dónde va a caer la esferita? Puede caer en cualquier parte de este plano, en cualquier parte. Puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí, el lugar que... Cualquier lugar. Bueno, al final sale lo mismo. Supongamos que escribe un movimiento parabólico y cae en este punto. Muy bien. ¿Cómo hallamos la distancia desde ese punto hasta el punto del cual partió? O sea, X. ¿Cómo hallamos esa distancia? Mira, yo te aconsejo algo. Cuando tengas un plano inclinado, quiero que observes lo siguiente. Para que la esferita se mueva desde este punto hasta este punto, va a recorrer una distancia horizontal y también una distancia vertical. En otras palabras, se va a formar un triángulo en donde un cateto es la distancia horizontal y el otro es la distancia vertical. Haz eso siempre. Mira, tienes un plano inclinado, forma acá un triángulo rectángulo, donde este ángulo es 37, ¿por qué? Porque esta línea es horizontal, es paralela a esta. Ángulos correspondientes. Y este ángulo 90 quiere decir que este ángulo vale 53. A ver, pregunta. ¿Cuánto vale la distancia horizontal? Podríamos hallar esa distancia horizontal, considerando que, vamos a decir que el tiempo aquí es t, ¿te parece? No conozco el tiempo, vamos a llamarle t. Muchachos, ¿quién me dice cuánto vale la distancia horizontal? Si sabemos que en la horizontal se trabaja con MRU. ¿A qué es igual esta distancia? 20t. Exacto. La distancia horizontal la vas a calcular multiplicando la velocidad que vale 20 por el tiempo que vale t. Ahí está, 20t. Ahora, la distancia vertical primero la vas a calcular con el triángulo rectángulo. A ver, dime, en el triángulo rectángulo, si a 53 se lo pone 20, que es 4 por 5, ¿cuánto se lo pone a 37? 3 por 5 sería 15t. Entonces nos damos cuenta que x va a valer ¿cuánto? Que x va a valer 25t. Señores, conclusión, si ustedes hallan el tiempo t, ya salió el problema. Y para resolver el problema, vamos a trabajar en el eje vertical. Yo sé que este es h. O sea, es la distancia vertical que recorre. ¿Quién me dice a qué es igual h en este caso?
A ver, ¿a qué es igual h? Sabiendo que la velocidad inicial vale 0. A 5t cuadrado. Exacto. El h va a ser igual a 5t cuadrado. Y si h vale 5t cuadrado y a la vez yo veo que h vale 15t, reemplazo. Y me va a quedar que 15t va a ser igual a 5t cuadrado. Simplifica, por favor. Una t se cancela con una t y nos queda que el tiempo va a ser 15 entre 5, o sea, 3 segundos. Finalmente, muchachos, por Pitágoras sacamos de que x vale 25t, ¿no? Ya lo hemos hecho hace un rato. Pero como t vale 3, entonces x valdrá 25 por 3. Respuesta, 75 metros. Y esa es la respuesta al ejercicio, muchachos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? ¿Está claro el ejercicio? Listo, señores. Nos quedamos aquí entonces. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Ya nos estamos viendo entonces, chicos, el día lunes. Gracias a todos. Cuídese. Gracias, profe. Buen fin de semana. Cuídense. Gracias, Roland. Igualmente, profesor. Cuídense. Chao, chao. Gracias, Roland. Nos vemos. Hasta Roland. Chao. Chicos, de esta manera concluye el